Tengo 21 años. Estudio ingeniería en sistemas en Medellín y si estoy contando esto es porque todavía no logro sacarme la sensación de que todo sigue pasando aunque haya intentado ignorarlo. Porque uno cree que entiende cómo funciona Internet, cree que todo es código, servidores, redes, pero hay cosas que no encajan, cosas que no deberían existir y que aún así están ahí, esperando a que alguien como yo, aburrido, confiado, termine entrando donde no debe, y lo peor es que no fue por necesidad, no fue por dinero, fue por algo mucho más absurdo, puro ego, pura curiosidad mal manejada. Esa noche yo no estaba buscando nada en particular, solo quería demostrar que no me daba miedo algo que ni siquiera conocía realmente. Recuerdo que todo empezó en el apartamento de un amigo. Estábamos tomando, hablando basura como siempre, y en algún punto salió el tema de la Deep Web, historias exageradas, cosas ilegales, teorías, y yo, como siempre, diciendo que todo eso estaba inflado, que la mayoría eran mitos, que la gente le tenía miedo a lo que no entendía. Así que cuando me retaron a entrar en ese momento, acepté sin pensarlo mucho, porque en mi cabeza no había riesgo. Solo era abrir una puerta más de Internet, nada diferente a cualquier otra página. Al principio fue exactamente eso. Páginas extrañas, foros con usuarios anónimos, cosas ilegales que uno espera encontrar, pero nada realmente impactante. Hasta que encontré ese sitio, no sé ni cómo llegué, fue un enlace dentro de otro enlace, de esos que parecen no llevar a ningún lado, y cuando cargó lo primero que vi fue una transmisión en vivo, de mala calidad con una habitación oscura, una silla en el centro y una luz tenue que apenas dejaba ver las paredes, no había nadie, solo ese espacio vacío. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el chat. Había cientos de personas escribiendo al mismo tiempo como si estuvieran esperando algo. Al principio pensé que era algún tipo de show raro, un juego, algo armado para asustar gente, pero empecé a notar que los mensajes no eran al azar, estaban coordinados, como si todos participaran en algo que yo no entendía todavía. Alguien escribió empieza en breve, y otro respondió nuevo conectado, y no sé por qué, pero sentí que eso iba por mí. Aunque no tenía sentido, yo no había escrito nada, ni siquiera había creado un usuario visible, solo estaba mirando, seguía ahí observando, tratando de entender, hasta que apareció el primer mensaje que me hizo sentir incómodo de verdad. Decía bienvenido Daniel, y en ese momento algo dentro de mí se tensó, porque yo no había usado mi nombre en ningún lado. Ni siquiera en ese computador. Me quedé quieto, mirando la pantalla, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien del grupo estaba jugando conmigo, pero cuando miré hacia atrás, todos estaban distraídos. Nadie estaba pendiente de lo que yo hacía. El chat empezó a moverse más rápido. Mensajes repetidos, como si la gente se emocionara. Sí, es él, míralo, no lo sabe. Y entonces apareció otro mensaje más directo, más específico. Gira la cabeza hacia la puerta y sentí un escalofrío inmediato porque detrás de mí estaba el pasillo que llevaba a mi cuarto. Y aunque intenté ignorarlo, mi cuerpo reaccionó solo. Giré lentamente y miré, la puerta estaba entreabierta igual que siempre. No había nada fuera de lugar, pero aún así sentí que algo no estaba bien. Cuando volví a mirar la pantalla, los mensajes eran más intensos, como si estuvieran reaccionando a lo que acababa de hacer. Ahí está, lo vio, ahora la luz. Y fue ahí cuando me confundí, porque la luz de la sala estaba encendida, todo estaba normal, hasta que entendí que no hablaban de esa luz, hablaban de la de mi habitación, la que estaba al final del pasillo, y en ese momento el aire se volvió pesado, difícil de respirar, porque yo recordaba claramente haberla dejado encendida. Intenté cerrar la página, pero el navegador no respondía. El cursor se movía lento, como si algo lo estuviera reteniendo, y entonces el audio cambió, dejó de ser ruido y se convirtió en algo mucho más claro, una respiración lenta y regular, demasiado cercana, como si alguien estuviera al otro lado de la pantalla, y después una voz baja, casi susurrando, diciendo mi nombre otra vez, pero esta vez no era texto, era real, era sonido, era presencia. Me levanté de golpe, mis amigos se dieron cuenta de que algo pasaba. Me preguntaron qué ocurría, pero no supe cómo explicarlo sin sonar ridículo. Aún así caminé hacia el pasillo, cada paso más pesado que el anterior, sintiendo que algo me observaba, no desde un punto específico, sino desde todos lados al mismo tiempo. Llegué a la puerta de mi cuarto y la empujé lentamente, esperando encontrar todo como siempre, esperando demostrarme que estaba exagerando, pero la luz estaba apagada. Y yo sabía con absoluta certeza que la había dejado encendida. Entré despacio, buscando el interruptor, sintiendo ese silencio extraño que no es normal, ese silencio que parece absorber todo sonido, y cuando finalmente encendí la luz,
No vi nada fuera de lugar. Todo estaba como siempre, mi cama, mi escritorio, mis cosas, y por un segundo pensé que todo había sido una coincidencia, una mala jugada de mi mente, hasta que escuché a uno de mis amigos gritar desde la sala. Corrí de vuelta y lo que vi en la pantalla me dejó completamente helado. La transmisión había cambiado, ya no era esa habitación desconocida, ahora mostraba mi cuarto, exactamente como estaba en ese momento. La puerta abierta, la luz encendida, todo igual, pero había algo más, algo que no estaba cuando yo salí de ahí, algo que no debería existir. En la esquina, donde antes no había nada, había una figura. No se movía, no hacía ningún sonido, pero estaba ahí, de pie, completamente inmóvil, demasiado oscura para distinguir detalles, como una silueta mal definida que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Y mientras yo intentaba procesar lo que estaba viendo, el chat explotó en mensajes, todos al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando ese momento, como si finalmente hubiera comenzado algo que yo, sin darme cuenta, había activado. Y entonces apareció un nuevo mensaje, uno que no estaba dirigido a todos, sino solo a mí, uno que hizo que se me helara la sangre de una forma que nunca había sentido antes, porque no era una instrucción, no era una sugerencia, era algo mucho peor. Decía, no mires atrás otra vez. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla después de leer ese mensaje, porque mi cuerpo simplemente dejó de responder como normalmente lo haría. Sentía el pulso en la garganta, en las manos, en los oídos, todo al mismo tiempo. Y aunque mi primera reacción fue girar, comprobar, asegurarme de que no había nada detrás de mí, algo dentro de mí me detuvo, como si esa advertencia no fuera parte del juego, sino la única oportunidad que tenía de no empeorar las cosas, y aún así la curiosidad empezó a pelear con el miedo, porque una parte de mí necesitaba saber, necesitaba confirmar si esa cosa que estaba viendo en la transmisión realmente estaba en mi habitación, o si todo era algún tipo de manipulación. Mis amigos seguían hablando, preguntando qué pasaba, pero sus voces se escuchaban lejanas, distorsionadas, como si estuvieran al otro lado de una pared gruesa, mientras yo seguía ahí clavado frente a la pantalla, viendo esa figura inmóvil en la esquina de mi cuarto, sin rostro, sin forma clara, pero con una presencia que era imposible ignorar, y lo peor era que el chat no dejaba de moverse, mensajes que se repetían, no lo hagas, espera, míralo, ya casi. Como si todos supieran algo que yo no. Intenté cerrar el portátil, pero cuando bajé la tapa, la pantalla no se apagó, siguió encendida, mostrando esa misma imagen, como si no dependiera del equipo en sí, como si fuera otra cosa completamente diferente. Y fue en ese momento cuando escuché el primer sonido que no venía de los parlantes, un golpe seco, leve, pero suficiente para helarme por completo. Venía del pasillo, justo detrás de mí. Mi respiración se volvió irregular. Sentía que si hacía el más mínimo ruido algo iba a reaccionar, pero el silencio después de ese golpe fue peor, porque dejó espacio para que mi mente imaginara todo lo que podía estar pasando, y entonces el chat cambió otra vez. Los mensajes se volvieron más agresivos, más urgentes. Ya entró. Escúchalo. No te muevas. Y en medio de todo eso apareció otro mensaje dirigido a mí. Uno que hizo que el poco control que tenía empezara a romperse. Decía, si te giras, lo vas a ver de verdad. No entendía a qué se referían con de verdad, porque yo ya lo estaba viendo, o eso creía. Pero entonces la figura en la transmisión hizo algo, algo mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que todo dentro de mí gritara que eso no estaba bien. Su cabeza, si es que era una cabeza, se inclinó ligeramente hacia un lado, como si estuviera observándome, como si supiera exactamente dónde estaba yo en ese momento, y ahí fue cuando no aguanté más. Giré, lo hice rápido, sin pensar, sin medir las consecuencias, como un reflejo desesperado, y al hacerlo sentí cómo el aire a mi alrededor cambiaba, como si la temperatura hubiera bajado de golpe, como si algo se hubiera movido justo a mi lado, pero cuando miré no vi nada, el pasillo estaba vacío, completamente oscuro, en silencio, y por un segundo pensé que todo había sido una ilusión, que había caído en una sugestión absurda, pero entonces escuché la respiración. No venía de la computadora, venía de mi cuarto, era lenta, pesada, arrastrada, como si algo estuviera intentando imitar el sonido de alguien vivo sin lograr hacerlo bien, y en ese momento mi cuerpo reaccionó solo. Empecé a caminar hacia la puerta otra vez, cada paso más torpe que el anterior, sintiendo que algo me seguía, no físicamente, sino de una forma que no puedo explicar, como si estuviera pegado a mí sin necesidad de tocarme. Llegué a la puerta y la empujé lentamente, y lo que vi no fue lo mismo que había visto antes.
Mi cuarto ya no estaba igual. La luz seguía encendida, pero había algo en el ambiente, algo denso, casi visible, como si el aire estuviera contaminado. Y en la esquina, donde antes estaba la figura en la transmisión, ahora estaba de verdad. No era una sombra, no era una ilusión. Era algo físico, alto, demasiado delgado, con extremidades que parecían estirarse más de lo normal, y una especie de rostro que no terminaba de formarse, como si estuviera incompleto, como si no necesitara ser completamente visible para existir. Y lo peor fue cuando entendí que no estaba quieto. Se estaba moviendo, muy despacio, hacia mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían bien. Sentía que el suelo se volvía inestable, como si no pudiera sostenerme, mientras esa cosa avanzaba con movimientos torpes, descoordinados, como si estuviera aprendiendo a usar su propio cuerpo, y entonces hizo un sonido, algo entre un susurro y un intento de voz, y aunque no dijo nada claro, entendí que estaba intentando repetir algo. Mi nombre. Corrí. No sé cómo, pero corrí. Salí del cuarto, del pasillo, de la sala, ignorando las preguntas de mis amigos, ignorando todo. Solo quería alejarme, salir de ahí, respirar, sentir que todavía estaba en control. Pero cuando llegué a la puerta del apartamento y la abrí, me detuve en seco. El pasillo del edificio no era el mismo. Las luces parpadeaban, las paredes se veían más largas, más estrechas, como si el espacio se hubiera deformado, y al fondo, donde debería estar el ascensor, había oscuridad, una oscuridad total, densa, imposible, y desde ahí venía la misma respiración. Lentamente giré la cabeza hacia atrás, hacia el interior del apartamento, y lo que vi hizo que todo se rompiera definitivamente dentro de mí. Esa cosa ya no estaba en mi cuarto, estaba en la sala, de pie, justo donde yo había estado antes, mirando directamente hacia mí. Aunque no tenía ojos claros, aunque su rostro no era completo, yo sabía que me estaba viendo, y entonces entendí algo que hasta ese momento no había querido aceptar. No era que yo hubiera entrado a esa página, era que esa cosa había encontrado la forma de salir a través de mí. La puerta detrás de mí se cerró de golpe, y la última vez que escuché el chat en mi cabeza, porque ya no venía de la computadora, fue una sola frase, repetida por muchas voces al mismo tiempo, como si celebraran algo que llevaba tiempo esperando. Ahora sí es real. Tengo 29 años. Soy programador en Ciudad de México y durante mucho tiempo estuve convencido de que el mayor peligro en mi trabajo era equivocarme en una línea de código, perder datos, o simplemente no cumplir con una entrega. Nunca pensé que el verdadero riesgo iba a ser aceptar algo que parecía demasiado bueno para ser verdad, porque así fue como empezó todo, no con miedo, no con algo oscuro desde el inicio, sino con una oportunidad, con dinero fácil, con esa sensación de que por fin algo estaba saliendo a mi favor después de meses sintiéndome estancado, cansado de proyectos mal pagados y clientes que exigían demasiado por casi nada. Recuerdo perfectamente la noche en que decidí entrar a la dark web buscando mejores oportunidades. No era la primera vez que lo hacía, ya sabía cómo moverme ahí sin llamar la atención, conocía los foros, los mercados, los contactos, y aunque sabía que había cosas ilegales, siempre me mantuve en lo que consideraba una zona segura, trabajos freelance, desarrollo, pequeños encargos de anonimización, nada que cruzara una línea demasiado peligrosa. O al menos eso era lo que yo creía. Esa vez encontré un anuncio diferente, no tenía demasiados detalles, solo decía que buscaban programadores con experiencia en cifrado y manejo de datos ocultos, ofrecían un pago ridículamente alto por tareas simples, y lo que más me llamó la atención fue que no pedían entrevistas ni verificaciones, solo una prueba rápida, algo que podía hacer en menos de una hora, así que decidí intentarlo. Más por curiosidad que por necesidad, aunque en el fondo sabía que el dinero era lo que realmente me estaba empujando. La prueba era sencilla, ocultar un mensaje dentro de una imagen sin que fuera detectable a simple vista. Algo básico para alguien con mi experiencia. Lo hice rápido, lo envié y no pasaron ni 10 minutos cuando recibí la respuesta aprobado, sin preguntas, sin correcciones, acompañado de un primer pago que superaba lo que ganaba en varios días de trabajo normal. Y en ese momento, en lugar de sospechar, me sentí aliviado, como si por fin hubiera encontrado algo que valía la pena. El siguiente encargo llegó casi de inmediato, esta vez un poco más complejo.
Querían que desarrollara un sistema automatizado para insertar datos cifrados dentro de múltiples archivos multimedia, imágenes, audios, incluso pequeños fragmentos de vídeo. Y aunque me pareció raro, no era algo imposible. Así que acepté. Me dieron acceso a un servidor privado, una especie de entorno aislado donde debía trabajar directamente sin descargar nada a mi equipo, lo cual en ese momento me pareció una medida de seguridad normal. Los primeros días todo fue fluido. Trabajaba, entregaba, recibía pagos, y aunque el contenido de los archivos no era visible para mí, empecé a notar patrones, tamaños específicos, estructuras repetidas, como si no se tratara solo de datos aleatorios, pero decidí no investigar demasiado porque en ese mundo hacer preguntas era la forma más rápida de meterse en problemas, o al menos eso era lo que siempre me había dicho. Sin embargo, la curiosidad empezó a crecer y una noche, después de terminar una entrega, decidí hacer algo que no debía. Copié uno de los archivos de prueba y lo analicé por mi cuenta, rompiendo las reglas que me habían impuesto. Al principio no encontré nada claro, solo bloques de información aparentemente inútiles, pero cuando apliqué un par de herramientas de decodificación, lo que apareció no fue lo que esperaba. No era texto, no era código, eran fragmentos de imágenes, pero no imágenes completas, eran partes, pequeños recortes como piezas de algo mucho más grande, y lo más inquietante fue que no parecían generadas digitalmente. Parecían fotografías reales, aunque incompletas, distorsionadas, como si alguien hubiera intentado ocultarlas a propósito. Y aún así algo en ellas me hizo sentir incómodo, una sensación difícil de explicar, como cuando ves algo que sabes que no deberías estar viendo. Intenté reconstruir una de esas imágenes uniendo varios fragmentos. No fue perfecto, pero logré formar algo reconocible. Y en ese momento sentí cómo se me helaba la sangre, porque lo que apareció en mi pantalla no era solo perturbador, era claramente ilegal, claramente real, y no había duda de que lo que estaba haciendo no era un simple trabajo de programación. Cerré todo de inmediato, borré los archivos, intenté convencerme de que había malinterpretado lo que vi, que tal vez eran montajes, algo falso, pero en el fondo sabía que no era así. Y fue en ese momento cuando recibí un mensaje directo del cliente, algo que nunca había pasado antes. Decía simplemente: no deberías haber hecho eso. Me quedé paralizado. No había forma de que supieran lo que acababa de hacer. El entorno en el que trabajaba estaba aislado, no había registros visibles, no había monitoreo aparente, y aún así lo sabían, y no solo eso. El siguiente mensaje fue peor, mucho peor, porque incluía una captura de pantalla. Era mi escritorio, mi propio computador, con la ventana que yo había abierto minutos antes. Sentí como el estómago se me hundía, como la realidad empezaba a romperse en algo que ya no podía controlar. Intenté desconectar el internet, apagar todo, pero antes de que pudiera hacerlo llegó otro mensaje, uno que terminó de dejarme claro en qué me había metido realmente. Ahora ya eres parte, y si intentas salir, te vamos a mostrar completo. No entendí a qué se referían con completo en ese momento, pero no tardé mucho en descubrirlo, porque segundos después recibí un archivo, uno que no pedí, uno que no quería abrir, pero que aún así apareció en mi pantalla como si ya estuviera ahí desde antes, y cuando lo abrí, me di cuenta de que esa imagen no era como las otras, esa imagen era mía. No reaccioné de inmediato cuando vi esa imagen. Creo que mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba mirando porque no tenía sentido. No encajaba con nada lógico. Era yo, sí, no había duda. Mi cara, mi cuarto, mi escritorio, todo coincidía, pero la forma en que estaba tomada esa fotografía era imposible. El ángulo no correspondía a ninguna cámara que yo tuviera. No era la webcam, no era el celular. Era como si alguien hubiera estado dentro de mi habitación, parado justo detrás de mí, capturando el momento exacto en el que yo estaba revisando esos archivos. Y lo peor no era solo eso, lo peor era lo que aparecía en la imagen. Además de mí, había algo más. Al principio no lo noté, porque mi atención estaba completamente centrada en entender cómo habían conseguido esa foto, pero cuando acerqué la vista, cuando me obligué a analizar cada detalle, lo vi, una forma, una silueta borrosa justo a mi espalda, demasiado oscura para distinguirla claramente, pero lo suficiente para saber que no estaba solo cuando esa imagen fue tomada, y en ese momento sentí un frío que me recorrió la espalda, una sensación tan intensa que tuve que levantarme de la silla de golpe, mirando alrededor,
intentando encontrar algo, cualquier cosa que confirmara que no había nadie ahí, pero mi departamento estaba vacío, silencioso. Demasiado silencioso. Volví a mirar la pantalla con las manos temblando y entonces llegó otro mensaje. Esa es solo una parte. Y sentí como algo dentro de mí empezaba a romperse, porque ya no se trataba de amenazas vacías. No era alguien intentando asustarme, era alguien que ya había estado conmigo, que ya había cruzado esa línea que yo ni siquiera sabía que existía. Y entonces entendí lo que habían querido decir con mostrarte completo. No se referían a una imagen, se referían a algo mucho peor. Intenté desconectar todo, apagué el módem, cerré el portátil, incluso desconecté la corriente, pero la pantalla no se apagó. Siguió encendida, como si ya no dependiera de nada físico, y entonces el sonido empezó otra vez. Esa respiración, lenta, pesada, demasiado cercana, pero esta vez no venía de los parlantes, venía de algún punto dentro del apartamento. No sabía exactamente de dónde, pero estaba ahí, moviéndose, desplazándose. Me quedé completamente quieto, tratando de no hacer ruido, tratando de escuchar mejor. Y fue entonces cuando lo oí claramente, un leve arrastre, como si algo estuviera caminando descalzo sobre el suelo, rozando apenas la superficie, avanzando poco a poco, y cada paso venía acompañado de esa respiración irregular, como si le costara mantenerse en pie, como si no estuviera acostumbrado a moverse. Mi mente empezó a llenarse de ideas, ninguna buena, ninguna racional, pero todas apuntando a lo mismo. No estaba solo, y entonces la pantalla cambió, ya no mostraba la imagen, ahora era una transmisión en vivo. Mi sala, desde un ángulo alto, imposible, como si la cámara estuviera pegada al techo. Y ahí estaba yo, de pie, completamente inmóvil, mirando hacia todos lados sin saber qué hacer. Y en una de las esquinas, había movimiento, muy leve, pero suficiente. Esa cosa estaba ahí otra vez. Pero esta vez no era una silueta borrosa. Era más clara, más definida. Podía ver sus extremidades, largas, desproporcionadas, como si estuvieran mal ensambladas. Podía ver algo parecido a un rostro, aunque no tenía rasgos completos, como si le faltaran partes, como si estuviera incompleto, y aún así me estaba mirando. Sentí que el aire se me iba, que el cuerpo no me respondía, pero aún así di un paso hacia atrás, luego otro, sin apartar la vista de ese punto donde sabía que estaba, aunque no pudiera verlo directamente sin girarme, porque algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, que si lo veía cara a cara algo iba a pasar, algo irreversible, y entonces escuché mi voz, no la mía real, la de la computadora, repitiendo algo en un tono distorsionado, como si alguien estuviera aprendiendo a imitarme. No deberías haber hecho eso. No deberías haber hecho eso. Una y otra vez, cada vez más claro, cada vez más parecido a mí. Y eso fue peor que cualquier otra cosa, porque ya no era solo una presencia, era algo que estaba copiando, aprendiendo, adaptándose. El chat volvió a aparecer sobre la transmisión, cientos de mensajes al mismo tiempo, ya casi, termina el proceso, míralo bien, y en medio de todo eso apareció uno diferente, uno que me hizo entender lo que realmente estaba pasando. Faltan partes. No supe a qué se referían hasta que la cosa en la esquina empezó a moverse hacia mí, más rápido ahora, más segura, como si ya no tuviera dificultad para desplazarse, y en ese momento sentí un dolor agudo en el brazo, como si algo me hubiera cortado. Miré hacia abajo y vi la sangre, una línea fina abriéndose en mi piel sin que nada la estuviera tocando. Grité, retrocedí, pero el dolor volvió. Esta vez en la pierna, luego en el pecho, pequeños cortes apareciendo uno tras otro, como si alguien estuviera reconstruyendo algo usando mi cuerpo, como si cada herida fuera una pieza que faltaba. Y en la pantalla, esa cosa empezó a cambiar. Su forma se volvió más definida, más completa, como si cada fragmento que tomaba de mí la hiciera más real. Caí al suelo, intentando arrastrarme, sintiendo cómo la sangre empezaba a manchar todo, mientras la respiración de esa cosa se volvía más estable, más humana. Y entonces, por primera vez, habló con claridad, con mi voz. Ya estoy completo. Lo último que vi antes de que todo se volviera oscuro fue la transmisión, mostrando cómo esa cosa, ahora con mi forma, con mi cara,
Se inclinaba hacia la cámara y sonreía de una manera que yo nunca había hecho, y lo peor no es que yo haya desaparecido. Lo peor es que, según todos los registros, yo sigo trabajando, sigo aceptando encargos, sigo conectado, como si nunca hubiera pasado nada. Tengo 18 años, vivo en Buenos Aires, y durante mucho tiempo pensé que las peores decisiones eran las que uno toma borracho o enojado. Nunca creí que el verdadero problema podía ser el aburrimiento, ese tipo de aburrimiento pesado que te hace buscar cualquier cosa para sentir algo distinto, para romper la rutina aunque sea un poco, porque así fue como empezó todo. Una noche común, sin nada especial, sin planes, solo yo y 2 amigos en mi casa, haciendo lo de siempre, viendo videos, riéndonos de tonterías, hasta que alguien mencionó la Deep Web como si fuera un reto pendiente, algo que teníamos que probar al menos una vez. No era la primera vez que escuchábamos sobre eso, pero siempre lo habíamos dejado como un mito, como algo lejano, exagerado, y esa noche, no sé por qué, decidimos que era el momento perfecto. No había razones, no había necesidad, solo curiosidad. Esa clase de curiosidad que parece inofensiva hasta que deja de serlo. Así que prendimos mi computadora. Buscamos cómo entrar y en cuestión de minutos ya estábamos dentro, riéndonos, haciendo comentarios, esperando encontrar algo impactante. Pero al principio no fue así. Eran páginas raras, sí, cosas ilegales, sí, pero nada que no hubiéramos imaginado antes, nada que realmente nos hiciera sentir miedo, hasta que encontramos ese sitio, uno que no tenía nombre claro, solo una dirección larga y confusa. Y cuando entramos, lo primero que vimos fue un contador en la parte superior, números que bajaban lentamente como si marcaran el inicio de algo. Había un chat activo, cientos de usuarios conectados, todos escribiendo al mismo tiempo, pero lo extraño era que no parecía un chat normal. No había conversaciones como tal, eran más bien órdenes, sugerencias, votos, como si todos estuvieran participando en algo que ya conocían, algo que nosotros apenas estábamos viendo por primera vez. Y entonces apareció la transmisión, una habitación, oscura, una silla en el centro, y una persona atada. Al principio nos reímos, lo admito, pensamos que era un montaje, un tipo de espectáculo enfermizo pero falso, algo armado para impresionar, pero mientras más mirábamos, más difícil era sostener esa idea, porque los movimientos no se veían actuados, la forma en que esa persona respiraba, cómo intentaba moverse, cómo parecía realmente asustada, no encajaba con algo preparado. El chat empezó a moverse más rápido, mensajes que decían empieza, elige, rápido, y en la parte inferior aparecieron opciones, como si fuera un juego, decisiones que los usuarios podían tomar, cosas pequeñas al principio, como apagar la luz, acercar la cámara, y cada vez que la mayoría votaba, algo pasaba en la transmisión, la luz se apagaba, la cámara se movía, todo respondía, en tiempo real, y fue ahí cuando dejamos de reírnos. Nadie dijo nada por unos segundos, porque todos estábamos pensando lo mismo pero nadie quería decirlo en voz alta, que eso no parecía un juego, que eso no parecía falso, pero aún así seguimos mirando, como si algo nos obligara a quedarnos, como si no pudiéramos simplemente cerrar la página y olvidarlo. Entonces pasó algo que lo cambió todo. En el chat apareció un mensaje diferente, uno que no estaba entre los demás. Decía mi nombre, completo. Me quedé congelado. Mis amigos pensaron que era una coincidencia, que alguien más podía tener el mismo nombre, pero yo sabía que no era eso, porque inmediatamente después apareció otro mensaje, mi dirección, exacta, con el número del departamento. Sentí que el estómago se me caía, que algo dentro de mí se rompía, y antes de que pudiera decir algo, la transmisión cambió, la cámara se movió lentamente, alejándose de la persona atada, girando hacia un lado, mostrando otra parte de la habitación, una puerta. Y en el chat alguien escribió, nuevo participante. Mis amigos empezaron a ponerse nerviosos, uno de ellos dijo que cerráramos todo, que eso ya no era gracioso, pero yo no podía moverme, no podía apartar la vista de la pantalla, porque algo me decía que si lo hacía iba a ser peor, que ya era tarde para salir sin consecuencias. La puerta en la transmisión empezó a abrirse, muy despacio, y el chat se volvió loco. Mensajes apareciendo sin parar, mírenlo, ya llegó, no sabe, háganlo entrar, y entonces alguien escribió algo que todavía me cuesta repetir, que pase el siguiente. En ese momento alguien tocó la puerta de mi casa,
Un golpe seco, claro, real. Los tres nos miramos sin decir nada. El silencio se volvió pesado, insoportable, y el segundo golpe fue más fuerte, más insistente, como si quien estuviera afuera supiera que estábamos ahí, que lo habíamos escuchado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Uno de mis amigos empezó a decir que no abriéramos, que no podía ser coincidencia, que algo estaba mal, pero antes de que pudiéramos reaccionar, el chat escribió una sola cosa: abre. Y en ese mismo instante, el picaporte de la puerta se movió solo. El picaporte se movió una segunda vez, más lento, como si quien estuviera del otro lado disfrutara cada segundo de ese momento, y ninguno de nosotros se atrevió a acercarse. Nos quedamos congelados, mirándonos sin saber qué hacer, mientras el chat en la pantalla seguía explotando con mensajes que parecían anticipar cada una de nuestras reacciones. Tienen miedo, no quieren, háganlos abrir. Y en medio de todo eso apareció otra votación, simple, directa, escalofriante: forzar entrada o esperar. Y los porcentajes empezaron a subir casi de inmediato. Sentí que me faltaba el aire, porque ya no era solo la coincidencia absurda, era la confirmación de que lo que estábamos viendo tenía una conexión directa con nosotros, con ese momento, con ese lugar, y entonces el picaporte dejó de moverse. Hubo un silencio pesado, incómodo, como si algo estuviera esperando, y de pronto el primer golpe fuerte contra la puerta. No fue un toque, fue un impacto. La madera vibró, el sonido retumbó en todo el departamento, y uno de mis amigos soltó un grito ahogado, retrocediendo hasta chocar con la pared, mientras el otro empezó a decir que llamáramos a la policía, pero sus manos temblaban tanto que ni siquiera podía desbloquear el celular. Otro golpe, más fuerte. La puerta crujió, y en la pantalla la transmisión había cambiado otra vez. Ya no mostraba la habitación con la persona atada, ahora mostraba un pasillo. Mi pasillo exactamente igual, la misma alfombra, la misma luz blanca parpadeando, el mismo cuadro torcido en la pared, todo, y la cámara avanzaba lentamente hacia mi puerta desde afuera, como si alguien estuviera sosteniéndola. No puede ser, recuerdo haber dicho, pero ni siquiera reconocí mi propia voz. Sonaba distante, quebrada. El chat se volvió ilegible de la cantidad de mensajes, pero uno destacó entre todos, fijado en la parte superior: abre o lo abrimos nosotros. Y entonces la cerradura empezó a girar. No hubo fuerza esta vez, no hubo golpes. Solo ese sonido metálico, limpio, preciso, como si alguien tuviera la llave correcta, como si siempre la hubiera tenido. La puerta se abrió, lentamente, y lo primero que vimos fue oscuridad. No el pasillo del edificio. No, era algo diferente. Una oscuridad profunda, densa, como si la luz no pudiera existir ahí dentro, y desde ese vacío empezó a salir un sonido, una respiración irregular, arrastrada, exactamente igual a la que habíamos escuchado antes en la transmisión. Mis piernas no respondían, sentía que si me movía algo iba a reaccionar, pero uno de mis amigos no aguantó. Salió corriendo hacia la cocina buscando algo, cualquier cosa para defenderse, mientras el otro se quedó a mi lado, completamente paralizado. Y entonces, algo cruzó el marco de la puerta. No entró caminando, se deslizó, como si no tuviera peso, como si no necesitara apoyarse. Era una figura alta, demasiado delgada, con extremidades que parecían más largas de lo normal, y una cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándonos con curiosidad. Aunque no tenía rostro definido, solo una especie de superficie irregular, como piel estirada sin forma clara. Quise gritar, pero no pude. Quise correr, pero no me moví, porque en ese momento entendí algo peor que el miedo. Entendí que eso no venía por casualidad, venía por nosotros. El chat explotó. Elige uno. Rápido. Solo uno. Y apareció una nueva votación. 3 opciones. Nuestros nombres. Sentí que el mundo se me venía encima, porque no era solo que supieran quiénes éramos, era que estaban decidiendo, como si fuéramos parte de ese mismo juego que habíamos estado viendo minutos antes, como si ahora nosotros ocupáramos el lugar de esa persona atada. Los porcentajes empezaron a subir, mi nombre, el de mis amigos, subiendo y bajando, y mientras eso pasaba, esa cosa dio un paso más dentro del departamento, luego otro, moviéndose de forma torpe, como si cada movimiento fuera nuevo para ella, pero avanzando con una intención clara.
No dejaba de mirarnos. O al menos eso sentía, y entonces uno de mis amigos gritó que no iba a quedarse ahí, y corrió hacia la puerta, intentando salir, intentando empujar a esa cosa para escapar, pero en el momento en que la tocó, todo pasó demasiado rápido. No hubo resistencia. No hubo lucha, solo un sonido, un crujido húmedo, como si algo se rompiera por dentro, y luego, silencio. Mi amigo ya no estaba. No había sangre visible, no había cuerpo. Solo su celular en el suelo, vibrando, y en la pantalla, el chat se llenó de un solo mensaje repetido una y otra vez, procesado. Sentí que iba a vomitar, que me iba a desmayar, pero no podía dejar de mirar, porque ahora solo quedábamos dos, y la votación seguía activa. Los porcentajes cambiaban, subían, bajaban, y entonces se detuvieron. En mi nombre. El chat se quedó en silencio por un segundo eterno, y luego apareció el mensaje final. Siguiente. Esa cosa giró lentamente hacia mí, y esta vez empezó a sonreír, pero no con una boca normal, era algo peor, mucho peor, como si su rostro se estuviera abriendo en varias direcciones al mismo tiempo, formando algo que no debería ser posible, y mientras avanzaba hacia mí, sentí como mi cuerpo dejaba de responder, como si ya no me perteneciera, como si yo ya no fuera una persona, sino simplemente otra elección más dentro de ese maldito juego. Y lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue la transmisión mostrando mi sala, vacía, como si nunca hubiéramos estado ahí. Tengo 34 años. Soy madre soltera en Lima y si algo he aprendido es que la desesperación te hace cruzar límites que antes jurabas que nunca ibas a tocar. Porque cuando tienes a alguien que depende de ti, cuando las deudas se acumulan, cuando el dinero no alcanza y sientes que todo se te viene encima, empiezas a buscar soluciones donde sea, incluso en lugares que sabes que no son seguros, incluso en cosas que no entiendes del todo. Y así fue como terminé entrando a la dark web, no por curiosidad, no por juego, sino por necesidad, por esa urgencia constante de conseguir dinero rápido sin tener que pasar por procesos largos o requisitos imposibles. Yo no sabía casi nada de ese mundo, solo lo básico, lo suficiente para poder acceder y buscar, y al principio todo parecía confuso. Páginas extrañas, ofertas dudosas, cosas que claramente no eran legales. Pero entre todo eso encontré algo que parecía sencillo, demasiado sencillo. Un trabajo logístico, así lo llamaban. Consistía en recibir paquetes y reenviarlos a otras direcciones, sin preguntas, sin inspecciones. Y el pago era alto, más de lo que podía ganar en semanas de trabajo normal. Dudé, claro que dudé, pero la necesidad pesa más que la duda cuando no tienes muchas opciones, así que acepté. Me contactaron por un chat cifrado, me dieron instrucciones claras, una dirección donde debía recibir el primer paquete y otra a la que debía enviarlo después. Todo muy organizado, muy limpio, lo cual me hizo sentir un poco más tranquila, como si fuera algo ilegal, sí, pero no necesariamente peligroso. El primer paquete llegó 2 días después. Era pequeño, ligero, sellado completamente, no tenía marcas extrañas, no tenía olor, no tenía nada que llamara la atención. Y por un momento pensé que tal vez había exagerado mis miedos, que tal vez era solo un sistema de reenvío para evitar controles, algo común en ciertos negocios, así que lo envié como me indicaron y recibí el pago casi de inmediato. Eso me convenció. Seguí aceptando entregas, uno tras otro, y durante las primeras semanas todo fue igual, paquetes similares, sin nada raro, dinero rápido, suficiente para cubrir gastos, para respirar un poco, para sentir que por fin tenía control sobre mi situación, hasta que llegó ese paquete. Era más grande, más pesado y diferente. Desde el momento en que lo tuve en mis manos sentí que algo no estaba bien. No sabría explicarlo, no había señales claras, pero el peso no era uniforme, como si algo dentro estuviera suelto. Y cuando lo moví ligeramente escuché un sonido, un golpe suave, interno, como si algo hubiera cambiado de posición. Intenté ignorarlo, convencerme de que no era nada, que no debía abrirlo, que las reglas eran claras, no inspeccionar, no preguntar, solo enviar. Pero esa sensación no desaparecía, al contrario crecía, se volvía más pesada, más difícil de ignorar, y después de unos minutos de duda, tomé la peor decisión que pude haber tomado. Abrí el paquete.
Al principio no entendí lo que estaba viendo. Había varias capas de envoltura, plástico, cinta, todo cuidadosamente sellado, como si quisieran asegurarse de que nada se escapara. Y cuando finalmente llegué al contenido, lo primero que vi fue algo que parecía tela, pero no era tela. Era piel, real, humana, no completa, fragmentos, mal cortados, maltratados. Sentí que el estómago se me volteaba, que la cabeza me daba vueltas, que todo a mi alrededor se deshacía en ese instante. Dejé caer todo al suelo, retrocedí, intentando respirar, intentando entender que eso no podía ser real, que tenía que ser algún tipo de montaje, algo falso, pero el olor lo confirmaba todo. Era real, demasiado real. Cerré el paquete como pude, con las manos temblando, sin saber qué hacer, porque ya no era solo un trabajo ilegal, era algo mucho peor, algo que me había metido en un lugar del que no sabía cómo salir, y fue en ese momento cuando mi celular vibró, un mensaje, del mismo contacto. No debiste abrirlo. Sentí que el cuerpo se me congelaba, que la sangre se me iba a los pies, porque no había forma de que supieran eso. No había cámaras, no había nadie más en la casa, y aún así lo sabían, y el siguiente mensaje fue peor. Ahora sabes lo que transportas. Intenté escribir, decir que no quería seguir, que había sido un error, que no iba a hacerlo más, pero antes de que pudiera enviar cualquier cosa llegó otro mensaje, una foto. Mi casa, desde afuera, tomada en ese mismo momento, y luego otra, mi ventana, desde un ángulo que solo alguien en la calle podría tener. Sentí que el pánico me invadía completamente, que ya no había forma de negar la realidad. No solo sabían lo que había hecho, también sabían dónde estaba. Y entonces llegó el último mensaje: termina la entrega, o venimos por lo que falta. No entendía a qué se referían con lo que falta, hasta que miré nuevamente el contenido del paquete, con el corazón latiendo descontrolado, con las manos aún temblando, y fue ahí cuando lo noté. Eso no estaba completo. Faltaban partes. Y en ese momento, alguien tocó la puerta. El golpe en la puerta no fue fuerte, pero fue suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara como si hubiera explotado algo dentro de mí. Me quedé completamente inmóvil, mirando hacia la entrada sin atreverme a respirar siquiera, esperando otro sonido, otro indicio que me dijera que no estaba imaginando cosas. Pero el silencio que siguió fue peor, porque me obligó a entender que quien estaba ahí afuera sabía exactamente lo que hacía. No tenía prisa, no necesitaba forzar nada, porque ya tenía el control. Miré el paquete en el suelo, mal cerrado, con ese contenido que todavía no podía procesar del todo, y sentí una presión en el pecho que casi me hizo llorar, porque en ese momento entendí que no había salida limpia, que cualquier decisión que tomara iba a tener consecuencias, y entonces el celular vibró otra vez. «¡Abre!», fue lo único que decía. Negué con la cabeza, como si alguien pudiera verme, como si eso fuera suficiente para detener lo que estaba pasando, y di un paso hacia atrás, luego otro, alejándome de la puerta. Pero entonces el picaporte se movió lentamente, no con fuerza, no con desesperación, sino con una precisión que me heló la sangre, como si quien estuviera del otro lado tuviera la llave. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que la oscuridad del pasillo se filtrara dentro de mi casa, y por un segundo pensé que iba a ver a alguien, una persona, cualquiera, alguien que pudiera entender, alguien a quien pudiera pedir ayuda, pero no vi a nadie. Solo oscuridad y ese olor, un olor pesado, metálico, que reconocí de inmediato porque era el mismo que salía del paquete. Mi respiración se volvió irregular, sentía que si me acercaba algo iba a pasar, pero al mismo tiempo sabía que quedarme quieta no iba a detener nada, y entonces lo escuché, un sonido, como algo arrastrándose, muy despacio. Desde el otro lado de la puerta, mi mente empezó a llenarse de imágenes, ninguna buena, todas apuntando a lo mismo, y aún así no podía apartar la vista, porque en el fondo sabía que ya estaba involucrada, que ya no era una espectadora, que esto ya era parte de mi vida, de mi casa, de mi realidad. El celular vibró otra vez. Termina la entrega, miré el paquete, luego la puerta, luego el pasillo oscuro, y entendí lo que querían. No querían que lo enviara, querían que lo entregara yo misma. Tragué saliva,
sintiendo el miedo mezclarse con algo peor, una resignación que no sabía que podía existir, y con movimientos torpes volví a cerrar el paquete como pude, intentando no mirar demasiado, intentando no pensar en lo que llevaba dentro, porque si lo hacía sabía que no iba a poder moverme. Me acerqué a la puerta, el sonido seguía ahí, ese arrastre lento, esa respiración irregular, y cuando estuve lo suficientemente cerca, la oscuridad pareció moverse, no hacia afuera, hacia adentro, como si algo estuviera entrando sin necesidad de cruzar completamente. Retrocedí de golpe, pero ya era tarde, lo vi. No completamente, no de forma clara, pero lo suficiente. Una forma alta, desproporcionada, con algo que parecían brazos demasiado largos, apoyándose en el marco de la puerta, como si estuviera adaptándose al espacio, como si no estuviera hecho para este lugar. Quise gritar. Quise correr, pero mi cuerpo no respondió, porque en ese momento entendí algo peor que el miedo. Eso no venía por el paquete, venía por mí. El celular vibró una última vez. Faltan piezas. Sentí un dolor agudo en el brazo, como si algo me hubiera cortado desde adentro. Miré y vi cómo la piel se abría lentamente, sin que nada la tocara. La sangre empezó a salir, caliente, espesa, y caí de rodillas sin poder controlar el grito que salió de mi garganta, mientras esa cosa avanzaba un poco más dentro de la casa, arrastrándose, deformándose para caber en el espacio. Otro corte, en la pierna, luego en el abdomen, pequeños, precisos, como si alguien estuviera recolectando partes específicas. Y entonces entendí, el paquete no estaba incompleto por error, estaba incompleto porque lo estaban terminando. Conmigo, intenté arrastrarme, alejarme, pero cada movimiento hacía que el dolor aumentara, que más cortes aparecieran, que más sangre cubriera el suelo, mientras esa cosa se acercaba más, emitiendo ese sonido horrible, esa mezcla de respiración y algo más que no puedo describir, y entonces se detuvo frente a mí, muy cerca, demasiado cerca. Sentí algo frío rozar mi rostro. No era una mano, no era algo humano. Era otra cosa, y en ese momento escuché una voz. No venía de su boca, venía de todas partes. Gracias por completar el envío. Lo último que recuerdo es la sensación de que algo se desprendía de mí. No solo carne, no solo hueso, algo más profundo, algo que no puedo explicar, como si me estuvieran vaciando desde adentro, y mientras todo se oscurecía, lo último que vi fue el paquete en el suelo, cerrado. Perfecto, sin rastros de lo que faltaba, y días después, según me contaron, alguien lo recogió. Como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera estado ahí. Tengo 24 años, soy diseñadora gráfica en Barcelona y siempre he tenido esa obsesión por encontrar cosas diferentes, contenido raro, arte que no sea lo típico que ves en cualquier red social. Siempre he creído que lo verdaderamente interesante está oculto, escondido en lugares donde la mayoría no se atreve a buscar, y durante mucho tiempo eso fue solo una curiosidad inofensiva. Explorar foros, ver trabajos experimentales, inspirarme en estilos extraños, hasta que esa curiosidad me llevó un poco más lejos de lo que debería haber llegado, porque una cosa es buscar referencias raras, y otra muy distinta es encontrar algo que no debería existir. Todo empezó en una madrugada cualquiera. Estaba trabajando en un proyecto y me sentía bloqueada, sin ideas, sin inspiración, así que empecé a navegar sin rumbo, saltando de página en página, hasta que terminé en un foro donde hablaban de una galería privada dentro de la Deep Web, un lugar donde supuestamente artistas compartían contenido real, sin censura, sin límites, algo que no podías encontrar en ningún otro lado, y aunque al principio pensé que era puro marketing exagerado, algo en la forma en que lo describían me hizo dudar, así que decidí buscarla. No fue fácil encontrarla, tuve que pasar por varios enlaces, invitaciones ocultas, páginas que parecían no llevar a nada, hasta que finalmente llegué, y lo primero que me llamó la atención fue lo simple que era todo. Fondo negro, sin diseño elaborado, sin elementos innecesarios, solo una lista de obras numeradas y un mensaje claro en la parte superior, solo contribuyentes. No podías ver nada sin subir algo primero.
Eso me hizo dudar, porque no sabía exactamente a qué tipo de contenido me estaba enfrentando, pero al mismo tiempo despertó más mi curiosidad, porque si había una barrera, significaba que lo que estaba detrás tenía algún tipo de valor, al menos para quienes estaban ahí dentro. Así que sin pensarlo demasiado subí una ilustración vieja, algo sencillo, solo para cumplir con el requisito. No pasaron ni 10 minutos cuando recibí la aprobación, y entonces entré. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Las imágenes eran intensas, no en el sentido artístico convencional, sino en algo mucho más crudo, más incómodo. Había retratos, escenas, composiciones que parecían demasiado reales, demasiado detalladas, con un nivel de precisión que no era normal, pero lo que más me perturbó no fue la técnica, fue la sensación. Había algo en esas imágenes que se sentía vivo, como si no fueran solo representaciones, como si fueran registros. Intenté convencerme de que eran montajes, modelos, efectos, cualquier cosa que encajara dentro de lo lógico, pero mientras más miraba, más difícil era sostener esa idea porque había detalles que no tenían sentido, gestos demasiado específicos, expresiones que no parecían actuadas, y sobre todo, el dolor. Se podía ver, se podía sentir. Cerré varias imágenes intentando ignorar esa sensación, pero mi atención quedó atrapada en una en particular. No sabría decir por qué, tal vez por el encuadre, tal vez por la familiaridad, pero algo en esa imagen me hizo detenerme más de lo normal. Era el retrato de un chico, joven, mirando directamente a la cámara, con una expresión que no puedo describir bien. No era miedo, no era tristeza, era algo más profundo, algo que no debería poder capturarse así, y cuando acerqué la vista sentí que el estómago se me apretaba. Lo reconocí, era un chico de mi barrio. Había desaparecido semanas antes, lo habían buscado, habían puesto fotos en redes, y ahora estaba ahí, en esa galería, convertido en arte. Sentí que el aire me faltaba, que algo no encajaba, que eso no podía ser real, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirar, porque si eso era cierto, si esa imagen no era falsa, significaba que todo lo demás tampoco lo era. Intenté salir de la página, pero antes de cerrar apareció un mensaje en la pantalla. ¿Te gusta lo que ves? No respondí, no sabía qué hacer. Y entonces llegó otro. ¿Podemos hacerte una? Sentí un escalofrío inmediato, cerré el navegador de golpe, apagué la computadora, me quedé en silencio, intentando procesar todo, intentando convencerme de que había sido una coincidencia, un montaje, cualquier cosa menos lo que parecía ser, pero mi celular vibró. Un mensaje, número desconocido, lo abrí sin pensar. Era una imagen, mi habitación, desde adentro, desde un ángulo imposible. Y en la esquina, había alguien, o algo, observándome. No reaccioné de inmediato cuando vi esa imagen en el celular. Creo que mi mente necesitó unos segundos para aceptar lo que estaba viendo porque no tenía ningún sentido lógico. Era mi habitación, sí, no había duda. Reconocía cada detalle, la cama desordenada, la lámpara encendida, el escritorio con mi computador todavía apagado. Pero el ángulo, ese ángulo no era posible, no había ninguna cámara en ese punto, no había ningún lugar desde donde se pudiera tomar esa foto sin estar literalmente dentro de mi cuarto. Y lo peor no era eso, lo peor era esa figura en la esquina. Al principio parecía solo una sombra, algo que podía explicarse con la luz, con la perspectiva, pero mientras más la miraba más claro se volvía que no era una sombra normal, tenía forma, una especie de silueta demasiado alta, demasiado delgada, con algo que parecían brazos largos pegados al cuerpo, como si estuviera inmóvil, esperando, y en ese momento sentí como el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Levanté la vista lentamente, mi habitación estaba ahí, exactamente como en la imagen, pero la esquina estaba vacía, o eso pensé. Porque cuando volví a mirar el celular, la imagen había cambiado. No era la misma, era otra. Mismo lugar, misma habitación, pero ahora la figura estaba más cerca. Sentí un golpe en el pecho, un impulso de salir corriendo, de gritar, de hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba completamente paralizada, mirando la pantalla mientras otra notificación aparecía, otro mensaje, otra imagen, más cerca. Esa cosa se estaba moviendo, no en mi habitación, en las fotos, como si cada imagen fuera un paso más, como si no necesitara moverse en la realidad para acercarse. Mi respiración se volvió irregular,
Empecé a retroceder sin apartar la vista del celular, hasta chocar con la pared, y entonces llegó un nuevo mensaje. Esta vez no era una imagen, era texto: no te muevas. Obedecí sin pensarlo, no porque quisiera, sino porque algo dentro de mí entendía que eso no era una sugerencia. El silencio en mi habitación se volvió insoportable. Cada segundo se sentía más largo que el anterior, y entonces escuché algo, un leve crujido, muy cerca. Demasiado cerca. No venía del celular, no venía de afuera, venía de dentro, de mi cuarto. Giré la cabeza muy despacio, sintiendo cómo el miedo se acumulaba en el pecho, en la garganta, en cada parte de mi cuerpo. Y fue entonces cuando lo vi, no como en las imágenes, no como una sombra. Era más claro, más real. Estaba en la esquina, exactamente donde había aparecido en la primera foto. Alto, aldegado, con una forma que no terminaba de encajar en algo humano, como si su cuerpo estuviera mal construido, como si sus proporciones no correspondieran a nada natural, y su rostro no era un rostro, era algo incompleto, como si le faltaran partes, como si estuviera a medio formar. No se movía, pero sabía que me estaba mirando. El celular vibró otra vez. Otro mensaje. Perfecto. Y en ese instante entendí, no estaban intentando asustarme, estaban creando algo, una imagen, una obra. Yo intenté moverme, correr, hacer algo, pero en el momento en que di un paso sentí un dolor agudo en la pierna, como si algo me hubiera cortado sin tocarme. Miré hacia abajo y vi cómo la piel se abría lentamente, la sangre empezaba a salir, y el pánico me golpeó de golpe. Traté de gritar, pero el sonido no salió. Otro corte, en el brazo, luego en el cuello, pequeños, precisos, como si alguien estuviera dibujando sobre mí, como si me estuvieran transformando en una de esas imágenes que había visto antes. Esa cosa en la esquina empezó a moverse, muy despacio, arrastrando sus extremidades de forma antinatural, acercándose poco a poco, mientras mi cuerpo respondía cada vez menos, mientras el dolor se volvía más intenso, más profundo, y en la pantalla de mi celular apareció algo nuevo, una transmisión. Mi habitación, en vivo, desde ese mismo ángulo imposible, y ahí estaba yo, de pie, sangrando, inmóvil, y esa cosa, justo detrás de mí. El chat empezó a llenarse de mensajes, igual que en la galería. Increíble, más detalle, acércalo. Sentí que el mundo se rompía, que ya no había salida, que ya no era una persona, sino algo que estaba siendo observado, evaluado, consumido. Y entonces esa cosa levantó lo que parecía ser su brazo y tocó mi cara. No era una mano, era algo frío, irregular. Pero cuando lo hizo, sentí como algo dentro de mí cambiaba, como si mi cuerpo dejara de ser mío, como si me estuviera quedando atrapada en algo que no podía controlar. Y entonces escuché una voz. No venía de su boca, venía de todas partes. Obra finalizada. Lo último que vi fue la pantalla del celular, mostrando una nueva imagen añadida a la galería. Yo, pero no como estaba, sino terminada, perfecta, inmóvil, eterna. Y desde ese momento, aunque nadie más parece notarlo, cada vez que alguien entra a esa galería, juro que puedo sentir cuando se quedan mirando demasiado tiempo. Tengo 30 años. Trabajo como repartidor en Santiago de Chile y si soy honesto, nunca pensé que algo tan simple como querer ganar un poco más de dinero iba a terminar cambiando completamente la forma en que veo la realidad. Porque cuando uno vive al día, cuando las cuentas no paran y el sueldo no alcanza, empieza a buscar alternativas, atajos, cualquier oportunidad que prometa dinero rápido sin demasiadas preguntas. Y así fue como terminé entrando a la dark web, no por curiosidad como otros, sino por necesidad, por esa sensación constante de que si no hacía algo diferente me iba a hundir más. Yo no sabía casi nada de ese mundo, solo lo básico que había escuchado, pero encontré un foro donde ofrecían trabajos simples, entregas especiales, pagos altos por encargos rápidos, y aunque al principio dudé, lo que ofrecían era demasiado tentador. Así que decidí probar con uno, solo uno, para ver si era real o si era otra estafa más. El encargo parecía sencillo: recoger un paquete en una ubicación específica y llevarlo a otro punto, sin abrirlo, sin hacer preguntas. El pago era inmediato al confirmar la entrega, y lo único extraño era que no había contacto directo con nadie.
Todo se manejaba a través de mensajes automatizados, instrucciones claras, frías, como si no hubiera personas detrás, solo un sistema. Acepté. Me dieron una dirección en las afueras de la ciudad, un lugar poco transitado, casi abandonado, y una hora exacta. Llegué puntual como siempre, porque en ese tipo de trabajos uno no puede darse el lujo de fallar, pero cuando llegué, no había nadie. El lugar estaba vacío, silencioso, demasiado silencioso. Pensé que me habían dejado plantado, que era una pérdida de tiempo, pero justo cuando estaba por irme, mi celular vibró, un mensaje, espera. Eso fue todo. No explicaciones, no contexto, nada. Miré alrededor, intentando ver si alguien se acercaba, si había algún movimiento, pero no había nada, solo el viento moviendo algunas cosas sueltas, el sonido lejano de autos que no pasaban por ahí, y esa sensación incómoda de estar en el lugar equivocado. Pasaron unos minutos, luego otros, y entonces lo vi, un teléfono. En el suelo, justo en medio del lugar, no estaba ahí antes. Estoy seguro. Me acerqué lentamente, con esa mezcla de duda y curiosidad que uno no puede evitar, y cuando estuve lo suficientemente cerca, el teléfono empezó a sonar, un tono antiguo, repetitivo, molesto. Me quedé mirando unos segundos, como si esperara que dejara de sonar por sí solo, pero no lo hizo, y al final, sin pensar demasiado, lo levanté y contesté. No dije nada. Esperé, y entonces escuché la voz. No era una voz normal, era baja, distorsionada, como si pasara a través de algo. Ya aceptaste. Sentí un escalofrío inmediato. Miré alrededor otra vez, buscando a alguien, cualquier señal, pero seguía sin haber nadie, solo yo y ese lugar vacío. ¿Dónde está el paquete?, pregunté, intentando sonar firme, pero mi voz no salió como esperaba. Hubo un silencio, y luego la respuesta: ya lo tienes. Fruncí el ceño, confundido, miré mis manos, el suelo, todo a mi alrededor. No había nada, nunca recogí nada, dije, pero la llamada no se cortó. Al contrario, la respiración al otro lado se volvió más clara, más cercana. Revisa tu vehículo. Sentí esa incomodidad crecer otra vez, más fuerte ahora, más difícil de ignorar, pero aún así caminé hacia mi moto, cada paso más pesado que el anterior, como si algo dentro de mí supiera que no debía hacerlo, que debía irme, que debía dejar todo ahí, pero no lo hice. Abrí el compartimiento trasero y ahí estaba, un paquete, negro, sellado, que definitivamente no estaba antes. Retrocedí de golpe, el corazón acelerado, intentando entender cómo había llegado ahí sin que me diera cuenta, pero antes de que pudiera procesarlo, la voz volvió. Entrega en curso. La llamada se cortó, y en ese momento, mi celular vibró otra vez. Una nueva dirección, un nuevo destino, y debajo, una instrucción que hizo que todo se sintiera aún más extraño. No te detengas. Arranqué la moto casi por inercia, sin pensar demasiado, tratando de mantener la cabeza fría, diciéndome que todo tenía una explicación, que alguien lo había puesto sin que lo notara, que era parte del proceso, algo planeado. Pero mientras avanzaba, algo empezó a cambiar. El GPS no era el mío. La ruta no era normal. Las calles no coincidían. Era como si me estuviera llevando por lugares que no deberían conectarse de esa forma, como si la ciudad estuviera deformándose a mi alrededor. Y aún así no podía detenerme, porque cada vez que reducía la velocidad, el celular vibraba. No te detengas. Una y otra vez. El tráfico desapareció. Las luces empezaron a fallar. Y de pronto, ya no reconocía dónde estaba. No era Santiago, o al menos no como lo conocía. Las calles eran más estrechas, más oscuras, más largas de lo normal. Y entonces el GPS se detuvo. Destino alcanzado. Me bajé de la moto lentamente, mirando alrededor, intentando ubicarme, pero no había señales, no había nombres de calles, no había nada familiar, solo un edificio frente a mí, alto, oscuro, sin ventanas visibles, y una puerta, entreabierta. El celular vibró por última vez. Entrega final. Tragué saliva,
sintiendo cómo el miedo empezaba a apoderarse de mí de verdad. Pero aún así tomé el paquete, lo sostuve con fuerza y caminé hacia la entrada, cada paso más pesado, más difícil, como si algo me estuviera empujando a seguir aunque todo en mí quisiera hacer lo contrario. Empujé la puerta y entré. El interior estaba completamente oscuro, silencioso, frío, y antes de que pudiera dar otro paso, la puerta se cerró detrás de mí por sí sola. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí no fue fuerte, pero retumbó en todo el lugar como si hubiera sellado algo, como si ya no hubiera forma de volver atrás. Me quedé completamente quieto, con el paquete en las manos, tratando de acostumbrar la vista a la oscuridad, pero no había casi nada que ver, solo sombras densas, pesadas, y ese silencio que no era normal, ese silencio que parece absorber cualquier otro sonido. Respiré hondo, intentando calmarme, diciéndome que tenía que terminar el trabajo y salir, que eso era todo, una entrega más, nada diferente. Pero en el fondo sabía que no era así, que desde el momento en que ese paquete apareció en mi moto algo ya no estaba bien, algo había cambiado. El celular vibró, una sola notificación, avanza. Miré hacia adelante, pero apenas se distinguía un pasillo largo, demasiado largo para el tamaño del edificio que había visto desde afuera, lo cual no tenía sentido, pero aún así empecé a caminar, despacio, con cuidado, sintiendo cómo cada paso resonaba más de lo normal, como si el lugar estuviera vacío, o esperando. El aire era frío, húmedo, y tenía un olor extraño, difícil de describir, como metal mezclado con algo orgánico, algo viejo, algo que no debería estar ahí. Avancé unos metros más y entonces lo escuché. Un sonido, leve, como un arrastre, muy similar al que uno escucha cuando alguien mueve algo pesado por el suelo, o cuando algo se mueve sin levantarse completamente. Me detuve, el sonido también. Silencio otra vez. El celular vibró de nuevo. No te detengas. Tragué saliva y seguí caminando, aunque cada parte de mi cuerpo me pedía que saliera corriendo, que dejara todo ahí, pero no podía. Era como si esa instrucción no fuera solo un mensaje, sino una orden que mi cuerpo estaba obligado a seguir. El pasillo parecía no terminar nunca. Las paredes eran lisas, oscuras, sin puertas visibles, sin nada que indicara que ese lugar tenía algún tipo de estructura lógica, hasta que finalmente, después de lo que se sintieron como minutos eternos, llegué a una apertura, una habitación, grande, vacía, o eso pensé al principio, porque cuando di un paso dentro, algo cambió. El sonido ya no estaba solo. Había respiración, lenta, irregular, muy cerca, demasiado cerca. Giré la cabeza rápidamente, tratando de ubicar de dónde venía, pero no veía nada claro, solo sombras que parecían moverse ligeramente en los bordes de mi visión, como si no quisieran ser vistas directamente. El celular vibró otra vez. Deja el paquete. Mis manos temblaban, pero aún así obedecí. Me acerqué al centro de la habitación y dejé el paquete en el suelo con cuidado, retrocediendo inmediatamente después, como si eso fuera suficiente para mantenerme a salvo. Silencio. Un segundo. 2. Dija el paquete se movió. No mucho, solo un pequeño desplazamiento, pero suficiente para que el corazón se me disparara. Retrocedí más, sintiendo el pánico subir por todo mi cuerpo, y entonces el paquete empezó a abrirse. Solo. La cinta se desprendía lentamente, como si algo desde adentro estuviera empujando, como si no necesitara manos para hacerlo, y en ese momento entendí algo que me hizo sentir peor que el miedo. Eso no era una entrega, era una liberación. El paquete se abrió completamente, y lo que había dentro se movió, no como un objeto, no como algo inerte, sino como algo vivo, algo que llevaba tiempo esperando salir, una forma, oscura, compacta al principio, pero que empezó a estirarse, a desplegarse, como si hubiera estado comprimida, como si ese espacio no hubiera sido suficiente para contenerla completamente. Retrocedí hasta chocar con la pared, sin poder apartar la vista, porque mi cuerpo simplemente dejó de responder como debería, mientras esa cosa se levantaba lentamente. Era alta, demasiado. Sus extremidades se alargaban más de lo normal, como si no tuvieran límites claros,
como si pudieran adaptarse al espacio. Y su cabeza no era una cabeza como tal, era más bien una forma incompleta, sin rasgos definidos, pero aún así sabía que me estaba mirando. El celular vibró, una última notificación. Entrega completada. Y entonces la cosa dio un paso hacia mí. Sentí que el aire desaparecía, que el pecho no me respondía, pero aún así intenté moverme, correr, hacer algo, cualquier cosa, pero mis piernas no reaccionaron, como si ya no me pertenecieran, y entonces lo escuché. Una voz. No venía de esa cosa, venía de mi celular, pero no era la misma de antes, era la mía. Ahora tú repartes. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo se hubiera clavado desde adentro. Miré hacia abajo y vi cómo mi piel empezaba a tensarse, a deformarse, como si algo estuviera creciendo bajo ella, empujando, buscando salir, grité. O al menos lo intenté. Pero el sonido no salió, porque en ese momento entendí, ese paquete no era algo que se entregaba, era algo que se transfería. Esa cosa se acercó más, y cuando estuvo frente a mí, se detuvo, y sin tocarme, algo dentro de mi cuerpo respondió, como si la reconociera, como si ya fuera parte de mí. Sentí cómo mi respiración cambiaba, cómo mi cuerpo dejaba de doler, cómo algo más tomaba control, y entonces, todo se volvió silencioso. Lo último que recuerdo es estar de pie otra vez, solo, en la calle, mi moto ahí, como si nada hubiera pasado, el celular en mi mano, una nueva notificación, un nuevo encargo, y sin pensarlo, acepté, porque ahora entiendo cómo funciona, ahora sé lo que llevo, ahora sé lo que entrego, y lo peor de todo, es que a veces, cuando reviso el compartimiento trasero, siento que algo respira desde adentro, esperando el próximo destino. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.